takes me home. Hoy ya les voy a hablar sobre mi personaje favorito de Oshinoko, Kana Arima, un personaje muy interesante, aparte que nos revela qué es lo que sucede de cierta forma con los niños actores desde su auge hasta su decadencia. Pero como este video me va a salir largo, así que empecemos de una vez. El detrás de cámara de la niña genio Kana Arima. Inicios y formación. Como ya deben de saber, Kana Arima inició su carrera actoral desde muy temprana edad, en donde mostró sus grandes dotes actorales, las cuales fueron admiradas y gracias a ellas la comenzaron a llamar la niña genio de la actuación. Y claro, la primera vez que la vimos se nos presentó como una niña arrogante, prepotente, creída, con una lengua muy afilada, directa y sin filtros. Y claro, a quien no se le sube el ego cuando tiene fama y gloria. La segunda vez que vemos a Kana Arima está un poquito cambiada, pero aún manteniendo su personalidad. Sin embargo, a uno le hace pensar que le ha pasado algo, ya que ella muestra un aura de oscuridad que la envuelve. Pasado. Según nos cuenta Kana Arima, dice que su madre al parecer deseaba ser actriz, pero nunca pudo realizar este sueño. Y tal vez haya sido su madre quien la llevó a dar su primera audición. Y es posible que los jueces habrán quedado impresionados con Kana Arima y su interpretación, porque hay que recordar que ella es recordada por llorar en menos de 10 segundos. Fueron sus dotes actorales que abrieron una puerta a Kana Arima para introducirse en el mundo del espectáculo. Aparte de ello, sus dotes también le hicieron ganar muchos proyectos para que ella se hiciera un nombre y ganara popularidad. Y claro que como es una niña debe tener un tutor. Y aquí vendría su madre. Hay que ver en estos paneles cómo su madre se aprovecharía y disfrutaría de la fama que su hija había ganado, ya que gracias a la fama de Kana Arima ella pudo ser invitada a sets de televisión, a conocer artistas del medio y tal vez a grandes personajes de renombre. Y es obvio que su madre le fascinaba y disfrutaba de ello. Pero ¿qué hay con Kana? Primero que todo hay que decir que Kana Arima era muy chiquita para entender esta cosa de la fama. Pero ella disfrutaba ver a su madre disfrutar de su trabajo, lo que ella ganaba aparte de verla siempre feliz. Así que sin pensar ella aceptaba los proyectos que les daban. Aparte, ella nos confiesa que actuaba sin poner mucho empeño en su interpretación y la gente comenzó a llamarla como la niña genio de la actuación. Aquellos días para Kana fueron los mejores. Sin embargo, poco a poco ella notó que su madre se volvía sensible, o mejor dicho, adicta a la fama de Kana. Y cuando la popularidad de Kana Arima empezó a descender, la madre empezó a convertirse en un problema. Kana Arima nos cuenta de que su madre empezó a ir a las agencias, a las productoras con su foto para que la consideraran en algún proyecto. Y una vez que conseguía algún proyecto, dice que ella insistía a los directores que aumentaran su tiempo en pantalla. Pero a veces, cuando ella no podía conseguir su cometido, empezaba a desquitarse contra Kana, y no solo contra ella, sino contra su padre. Y gracias al comportamiento de su madre, el padre comenzó a engañarla y al final terminó abandonando a la familia por completo. Kana notó que su madre amaba a la niña famosa, a la niña genio de la actuación Kana Arima, porque su madre se sentía importante, se daba esos aires de diva solo por ser la madre de la niña genio, aunque Kana Arima hiciera todo el trabajo. Así que aquí va a empezar la presión y las exigencias de la madre. Y lo digo por estos paneles. La primera interacción de Akane Kurokawa y Kana Arima. Cabe recalcar que Akane Kurokawa fue fan de Kana y por ella se convirtió en actriz, al punto que cuando ellas dos se conocieron, ambas estaban audicionando para el mismo papel. En esa oportunidad fue la primera interacción de Akane Kurokawa y Kana Arima, y como dije que Akane era su fan, comenzó a ponerse muy nerviosa y comenzó a decirle que la admiraba y que respetaba mucho su trabajo. Sin embargo, en este panel vemos la cara de Kana y se muestra muy sombría, enojada, agria, que de un grito espanta a la pobre y diciéndole cosas ofensivas, mostrando una de sus peores caras.
Luego, al final, Kana le pide que ya la deje de mirar, que la deje de admirar, que prefiere 1000 veces desaparecer. Fin del relato. Muy bien, después de haber escuchado la historia de Kana Arima, es hora de analizarla, porque cabe recalcar que Kana Arima inició su carrera actoral desde los 3 años de edad, así que ella creció dentro del mundo del espectáculo. Y como han escuchado su historia, hay muchos actores involucrados para desarrollar al personaje de Kana Arima. Aquí tenemos, obvio, al manager, también tenemos a las productoras o a los estudios y más que todo mi personaje favorito, la madre, que al final todos terminaron abandonando a Kana Arima. Claro que Kana Arima de cierta forma también tiene cierta parte de culpa, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que empecemos con los primeros involucrados. El mundo del espectáculo, empresas, productoras y estudios. Creo que la mayoría de ustedes habrá pensado que el mundo del espectáculo ha arruinado la vida de Kana Arima y no se equivocan. Sin embargo, hay que recordar que Kana Arima inició desde los 3 años de edad. O sea, era muy chiquita para comprender lo que sucedía a su alrededor. Y claro que cuando ella empezó a crecer progresivamente, comenzó a comprender ciertas cosas, pero al final no las entendió al 100%, lo que claro lo comprendería mejor un adulto. Sabe lo que se tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacerse. Aparte, es consciente de que siempre va a haber aduladores a su alrededor, de quienes siempre se van a colgar de su fama. Porque dentro del mundo del espectáculo hay que recordar algo: mientras seas famoso, todos te van a mentir. Mientras uno sea famoso, todos te van a adular. Mientras seas famoso, todos te van a perdonar. Claro, si eres rentable. Aparte, otra regla muy importante: todo está calculado, con el único fin de dar una buena impresión al público. Y claro ejemplo es La Casa de Ratón, porque saben muy bien que este estudio entrenan a sus pequeñas estrellitas desde cómo comportarse, sonreír y responder hasta cómo deben de lucir, con el fin de impresionar al público, porque para ellos estas pequeñas estrellas son ejemplo, igual como son los idols en Corea o en Japón. Pero vamos al caso, para las empresas esto es un producto en el cual se va a invertir mucho dinero y este producto al final tiene que dar resultados, ganancias y demostrar que es rentable a corto, medio y largo plazo. Y una vez obtenidos los resultados que ellos desean, bajo estudios obviamente, ven que este producto es rentable. Entonces van a comenzar a moldearlo, van a convertirlo más productivo, más eficaz, más eficiente y de calidad para que se vuelva atractivo ante los ojos del público. Así de simple. Sin embargo, uno se preguntará, entonces, si Kana Arima tenía todo esto, ¿por qué la dejaron de lado? Primero que todo, Kana Arima inició su carrera desde los 3 años de edad. Lo que quiere decir es que para el público de aquellos años su cara representaba alguien fresco, pero con el pasar del tiempo el público se aburrió de ella. Ellos deseaban a alguien más nuevo, fresco, novedoso, innovador, y Kana Arima ya no representaba ello. Entonces, la empresa en donde ella trabajaba comenzó a evaluar la situación, porque sabían que Kana Arima era una de sus cartas fuertes, porque ella representaba rentabilidad. Y claro, con el currículum que ella se manejaba y todos los éxitos que ella había obtenido, la empresa aún quería sacar más jugo, y estoy segura que su manager habrá aconsejado tanto a su madre como a ella que intentaran nuevas cosas. Lo que querían convertir a Kana Arima era en un artista completo, porque deben recordar que Kana Arima había sido cantante infantil en ese programa en donde ella incentivaba a los niños a comer pimientos y a hacer ejercicio. Entonces, como ha tenido pequeños éxitos con el canto, entonces la querían convertir en una cantante. La empresa invirtió en ella, pero lo que ellos pensaron que iba a ser un éxito, al final terminó siendo un fracaso. Entonces, evaluando de nuevo la situación, ellos consideraron que Kana Arima ya no era rentable, sino que se había convertido en un gran riesgo y podía generar pérdidas a la empresa.
Es obvio que la empresa ya es consciente de qué decisión se va a tomar. ¿Y ustedes a quién creen que van a llamar para dar esta noticia? Al manager, quien también ha evaluado la situación de Kana Arima, quien vendría a ser el artista en cuestión. ¿Por qué? ¿Ustedes de dónde creen que sale el sueldo del manager? Pues obvio, de las ganancias que obtiene el artista. Entonces, si el artista no genera ganancias, está en peligro su trabajo. Así que el manager también es consciente de la situación, así que sí sabe lo que se tiene que hacer cuando un artista entra en decadencia. Así que con Kana Arima se ha intentado varias cosas y tratar de convertirla en un artista completo, lo cual sí se pudo, pero la recepción del público fue otra y no fue la mejor de todas. Así que de cierta forma, evaluando todo lo que ha sucedido, el manager decide abandonarla porque es lo más factible. Porque recuerden, él es un trabajador, tiene que proteger su trabajo, su sueldo y más que todo su nombre. Y en el caso de Kana Arima es a lo contrario, porque recuerden que ella era una niña y depositó su confianza en él. Así que de cierta forma fue un golpe muy duro para ella ver que una de las personas de confianza la abandonaban, porque la hicieron sentir una fracasada, una inútil, que no servía para nada y no importa lo que hiciera ella, todo era insuficiente. Pero vamos, esto aún no termina aquí porque hay otro actor, el cual de cierta forma no solo arruinó parte de la vida de Kana Arima, sino que también parte de su carrera. Y estoy hablando de la madre. Hablemos de ella. Les voy a decir que todos los padres y madres desean ver a sus hijos triunfar en sus sueños o en diversas disciplinas, u obtener grandes puntajes o ser el más notable. Aparte, los padres son personas que tienen que guiar en el crecimiento y el desarrollo de este pequeño, inculcarles valores como la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, etc. Sin embargo, la historia de Kana Arima es la típica historia de cómo los padres utilizan a sus hijos para realizar sus sueños, anhelos que una vez tuvieron de niños pero nunca pudieron realizar, tal vez por falta de oportunidades o simplemente no tenían talento. Y no digo que los padres o madres e hijos no tengan sueños similares. El punto aquí es la obsesión que existe con este sueño y más que todo va de la mano de los padres y madres. Entonces van a utilizar a su hijo y van a colocar este sueño, este anhelo sobre sus hombros y van a ponerlo sobre el bienestar del menor, porque en vez de apoyar van a exigir, en vez de ayudarles a cumplir su sueño van a comenzar a abusar, a obligarles a cumplir aquello, y lo que provocaría en el menor es que lo que una vez amó este menor, sea actuar, cantar, bailar o hacer algún deporte o tal vez ser bueno en alguna disciplina o área académica, comience a detestarlo. Y claro ejemplo, vamos a usar la historia de Kana Arima. Como saben, Kana Arima inició desde los 3 años, así que de cierta forma su ambiente no lo comprendía al 100%. Y la persona que le metió la idea de la actuación fue su madre. Y claro, ¿quién iba a pensar que Kana Arima iba a tener dotes actorales, los cuales le permitieron a introducirse en el mundo del espectáculo? El punto aquí es que cuando Kana Arima comienza a ganar fama y popularidad, es obvio que Kana no lo entiende, apenas tenía 3 o 4 años, pero la persona que debió haber comprendido esto, pero no lo hizo, en cambio se aprovechó de ello, era su madre, porque gracias a la fama y popularidad de Kana Arima, ella se sintió muy especial, el centro de atención por el simple hecho de ser la madre de la niña genio. Así que al sentirse tan especial, ella era invitada a los sets de televisión, podía conocer a gente del medio. Entonces, en el caso de la madre, para mantener ese estilo de vida, ¿qué tendría que hacer? Solo felicitar a su hija. Un niño no pide demasiado, porque lo único que quería este niño, en el caso de Kana Arima, era ver feliz a su mamá. Y si su mamá le hace feliz que actúe, ella lo va a hacer. La misma Kana Arima menciona: yo no me esforzaba al actuar, solo lo hacía. Era un juego para ella porque era una niña. Sin embargo, las cosas cambian cuando
cuando Kanarima comienza a perder popularidad. Entonces la personalidad de la madre se vuelve otra. Allí es donde Kanarima se da cuenta que su madre se había obsesionado con la fama y la popularidad y se dio cuenta de quien en realidad su madre amaba era a la ninja de la televisión y no a su propia hija. Luego de ello nos cuenta que su madre comenzó a ir a los estudios de grabación, a las productoras con la foto de su hija, de Kanarima, para que la consideraran para algún proyecto. Y si Kanarima era contratada, la misma madre pedía que aumentaran sus horas en pantalla. Entonces la misma Kana dice, mi madre se convirtió en un problema. Y es obvio, para las productoras o los estudios no solamente es trabajar con el menor o con el manager, sino con quien da los permisos, o sea, el tutor legal. Y podría uno pensar que el tutor legal podría poner ciertas condiciones y también la productora, pero esto ya se encarga el manager. El punto aquí es que cuando las productoras o los estudios se dan cuenta que alguien está molestando su trabajo, comienza a convertirse en una molestia. Así que lo que hacen ellos es reconsiderar y ver más opciones y pueden descartar. Entonces, de cierta forma, la madre, entre comillas, también ayudó en la pérdida de algunos proyectos para Kanarima. Claro que también estaba ya entrando en declive, así que suma. Y como a la madre no le gustó eso y no pudo obtener lo que quería, su comportamiento comienza a aún empeorar. Y es obvio que no puede descargar toda su frustración contra las productoras o estudios. Entonces, ¿quién sería el blanco? ¿Quién es el que está trabajando con ellos al 100%? Kanarima. La misma Kanarima nos cuenta que su mamá, una vez que se enteró que ella estaba en declive, perdiendo popularidad, comenzó a maltratarla, descargar su frustración, su ira contra ella, y no solamente contra ella, sino contra su padre, quien al final decidió abandonar la familia. Así que Kanarima se lo tuvo que aguantar todo desde esa pequeña edad. No se sabe si hubo maltrato físico, pero que hubo maltrato psicológico, lo hubo. ¿Y ustedes cómo creen? ¿Cómo afecta todo este comportamiento negativo del tutor legal, del padre o de la madre contra el niño, quien lo único que deseaba era ser feliz a la persona o personas que más quería? Primero que todo les voy a decir que esto no solamente pasa en el mundo del espectáculo, sino que realmente sí existen padres que son capaces de obligar, exigir y sobrepasar los límites solo para obtener el resultado que desean y vanagloriarse con ello. Y como estamos hablando de ello, les voy a decir que los que han vivido esto saben muy bien que equivocarse no es una opción. Puede llegar a ser el peor error de sus vidas, porque saben muy bien lo que se vendrá después. Una reprimenda, un castigo. Porque el simple hecho de haber fallado hace que la mente del niño comience a reconfigurarse. Este niño que vive en un ambiente de alta presión, de altas exigencias, de obligaciones y maltrato, provocando en su mente que bloquee que equivocarse está prohibido. Entonces todo tiene que hacerlo perfecto, porque sabe muy bien que el adulto, la persona que más quiere, lo está mirando. Y si falla, este adulto va a enojarse contra él, haciéndole sentir al niño que lo hizo de nuevo mal y obligándose a sí mismo de nuevo a hacerlo bien. Entonces aquí el niño va a vivir en un estado de alta ansiedad, no va a permitirse fallar, sino hacerlo bien a tal grado de ponerse a sí mismo en riesgo. ¿Por qué? Porque quiere ver a la persona que más quiere sonreír. Con el caso de Kanarima sucede lo mismo y lo hemos visto en el anime en el primer capítulo, cuando Kanarima se da cuenta de que su compañero de actuación, que aquí vendría a ser Aqua, hizo una mejor interpretación que ella. Entonces va donde el director y le pide que de nuevo vuelvan a grabar esa escena y que lo va a hacer mucho mejor. Y cuando el director se niega, hace un berrinche por impotencia, porque sabe muy bien lo que va a venir después. Por otro lado tenemos el encuentro entre Akane Kurokawa y Kanarima. En los diálogos de Kanarima en este pequeño encuentro dice cosas que en realidad llegan a llamar la atención, como a nadie le importa la actuación y deja de mirarme. Lo que quiere decir es que Kanarima ya está cansada. Al fin lo logró su madre. Hizo que Kanarima odie lo que más quiere, pero aún sigue. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es satisfacer a su madre, al manager.
manager, al público, a los estudios. ¿Y qué va a hacer Kana? Esforzarse. Es por eso que Kana Arima tiene muchos talentos, porque ella misma se obligó. Y claro, uno lo vería como muy positivo, y lo es, pero ¿a qué costo? Y como saben, al final, con tantos intentos que se hizo con Kana Arima, todos terminaron en fracaso. Y como vemos en esta imagen, vemos a Kana Arima con un uniforme de secundaria y su madre comunicándole algo. Aquí ella le dice que va a ir a cuidar a un pariente que se encuentra enfermo. Ella le dice que sí está bien y Kana Arima le dice que no se preocupe. Entonces aquí ya damos por hecho que la madre la abandonó porque no aparece en la actualidad de la historia. Solamente la vemos en los recuerdos de Kana. Pues vamos al caso. Kana Arima de cierta forma tuvo mucha mala suerte porque le tocó dos irresponsables, dos adultos quienes no supieron cómo cuidar, que en vez de ver a un niño vieron a un producto el cual podían sacar provecho, y cuando ese producto ya no daba para más, ya no era rentable, decidieron abandonarla. Es obvio que la productora y el manager le iban a abandonar porque ya no generaba más ingresos, pero en el caso de la madre parece que la abandonó porque ya no quería verla más. Entonces lo que sucedería es que generarían un sentimiento de abandono, insuficiencia y menosprecio dentro de ella. No me imagino a Kana Arima los primeros días sin su madre allí llorando y recordando todo lo que ha vivido, la estrella infantil que una vez fue y el fracaso que ahora es. Y en la actualidad tenemos a Aqua, quien vendría a ser el bastón emocional. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Kana Arima comienza a perder su brillo porque la persona más importante, que ella cree que es importante, no está viniendo. Y esto creo que tiene que ver mucho con el pasado, porque recuerden que Kana Arima inicia desde muy pequeña. Entonces, ¿quién estaba detrás de bambalinas? ¿Quién le estaba mirando a cada segundo? Su madre. Porque hay que recordar que la persona más importante en su infancia como su niñez fue su madre. Y en la actualidad es Aqua, aunque sea un interés amoroso. El punto aquí es que Kana Arima se mueve por este sentimiento de amor que tiene hacia las personas que considera importante y hará lo que sea para satisfacerlos y hacerlos feliz. He considerado mucho mencionar esto porque he leído algunos comentarios en donde mencionan que Kana Arima se pasa llorando todo un arco y que aquello es muy pesado, aburrido y no tiene sentido. Pero el punto aquí es, cuando una persona vive ese tipo de experiencias y no sabe cómo asimilar muy bien las emociones y la única manera de expresar ese dolor es mediante las lágrimas, ¿acaso hay algo de malo? Porque les hago recuerdo, Kana Arima vivió tales experiencias, fue abandonada, le hicieron sentir inútil, la utilizaron a tal grado de explotarla y cuando dejó de ser rentable la desecharon como cualquier bola de papel arrugada. El miedo de Kana Arima es el abandono de las personas quienes considera importante, porque recuerden este punto, Kana Arima poco le importa las críticas. La misma Kana se pone bien fuerte mentalmente diciendo: pueden criticarme todo lo que quieran. Yo he soportado sus críticas desde los 5 años de edad. Imagínense soportar tanta negatividad desde muy pequeña. Sí, tendrá una gran coraza, pero es débil con las personas quienes ella considera importante. Es la gran debilidad de Kana Arima. Ahora sí, hablemos sobre la personalidad. Como saben, uno de los puntos más característicos de Kana Arima es su personalidad, y la cual califican como lengua afilada, aparte de arrogante, creída, etc. El punto aquí es que para Latinoamérica, América, el occidente, ser lengua afilada, que significa una persona directa que te dice las cosas tal y como son, no llega a ser tan molesto. El punto aquí es que si estamos hablando de la sociedad japonesa, aquí ya hay un problema, porque para los japoneses esta característica llega a ser molesto y pesado porque puede lastimar sus emociones. Hay que recordar que es una sociedad que de cierta forma no le gusta ofender, que son muy indirectos y que tienes que leer el ambiente. Y en el caso de Kana Arima, siempre tiene cuidado con lo que dice. Cuando conocimos a Kana Arima por primera vez, la hemos visto como una niña arrogante, prepotente, creída, etc. y que trataba mal al staff. Pero ¿quién corrigió este comportamiento? No le voy a decir que fue ni el manager ni su madre, sino fue el director Watanga, y él le dio un consejo en donde le dijo: si sigues actuando así, todos te van a abandonar. Entonces este hombre de cierta forma la ayudó a corregir su comportamiento, y como Kana Arima ha demostrado ser una niña obediente, sí hizo caso. En cambio, su madre y el manager no le importó esto. Y hay que agregar una cosa: yo creo que Kana Arima imitaba o seguía algunos consejos
rasgos de la madre, porque recuerden que la madre se daba aire de diva por ser la mamá de la niña genio. Kanarima imitaba esto. Aparte de que siempre la estaban halagando, y en la actualidad Kanarima llega a ser una personalidad muy pasiva que trata bien a la gente, pero cuando está tras bambalinas, cuando se quita su máscara con las personas que tienen una gran confianza, Kanarima se convierte en una chica más brillante, más feliz, más alegre. La funa que no fue funa. Este tema lo traigo aquí por el capítulo 100, en donde Kanarima tuvo más protagonismo. En resumen, Kanarima fue invitada al departamento de un director que ella conoció y ella sabía lo que iba a suceder. Kanarima sí tenía miedo, pero estaba decidida a hacerlo debido a que ella deseaba conseguir un papel dentro de una película, sea el cual sea. Y justo cuando iba a suceder algo, de repente recuerda que a alguien le gusta y Kanarima lo detiene. O sea, no sucedió nada. Más bien, Kanarima se pone a llorar y el director esto le sorprende. Aparte, ellos dos comienzan a interactuar y lo que le fascina al director de Kanarima es su personalidad y de cierta forma para él es algo gracioso. El punto aquí de este capítulo es que para muchos decían que tenía que ver una funa hacia Kanarima, pero hay que tener en cuenta muchos puntos. Uno, Kanarima es una idol y para los japoneses los idols son intocables. Ya hemos visto por ejemplo en el caso de Corea, pero hablemos de este punto. Les voy a decir que si el autor iba a tocar esto de la funa hacia Kanarima, que es una idol, quien ya se estaba preparando mentalmente con lo que iba a suceder, ¿creen que iba a ser una historia bonita? La respuesta es un no, porque este tipo de historias en donde se involucran más que todo idols nunca terminan bien. Por ejemplo, hay una idol japonesa que tuvo que raparse y pedir disculpas públicas. Hay un video en YouTube. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esto? El simple motivo de haber salido con alguien. Y sus fans, cuando averiguaron esto, se enojaron con ella y exigieron unas disculpas públicas y que demuestre que sus disculpas sean sinceras. Y lo demostró pelándose. Otro ejemplo vendría a ser con Corea, con este artista llamado Kim Hyun-jun, y si no lo conocen lo habrán visto en la novela muy conocida Voice Over Flowers. El punto aquí es que este artista fue acusado falsamente por su expareja. Él demostró su inocencia, sin embargo, la manera en cómo el público y los medios destrozaron su vida artística y también su vida personal fue mediática, porque una vez que demostró su inocencia nadie dijo nada y él mismo creo que confesó que le tomó como 10 años recuperarse de todo lo que había sucedido y seguir adelante para él fue lo más difícil. Y uno se preguntará, ¿cómo sobrevivió él? Simple, por su público extranjero. Y en el caso de Kanarima hubiera sucedido algo similar. Así que yo opino que fue una buena decisión que el autor haya salvado a Kanarima. Y claro que uno pensará, ¿hubiera habido evolución de personaje? Sí, pero ¿qué tipo de evolución? Si vas a hacer una historia en donde vas a criticar algo, en este caso en la farándula y el mundo mediático del mundo del espectáculo, se tiene que tener una gran valentía para 1. Abrir heridas, 2. Investigación, 3. Comparar vidas, tomar referencias, investigar algunos idols que han sufrido de cierta forma el acoso mediático y cómo ellos lo han superado o no lo han superado, y no solo ellos, sino que también tiene que ver los actores externos, en este caso el público, productoras, qué es lo que hizo la agencia, el por qué a veces se llega a proteger, cómo abandonar y muchas cosas más. Entonces, una vez obtenido toda la información y al juntarlo ya uno va a tener la narrativa, el contexto, el manejo de la historia, la carga narrativa y la carga emocional que va a pasar el personaje durante todo el proceso de la historia. Y si quiere el autor darle ese toque de realismo, sabe muy bien que el final tiene que ser aceptable, aceptablemente malo o simplemente malo. Entonces digamos que el autor sí tenía una historia en cómo escribir, o tal vez no, o no sabía cómo iniciarla. Aparte, se estaba olvidando de uno de sus coprotagonistas, Hashino Ruby, porque a quien hemos seguido dentro de la historia es a Aqua, y a Ruby era como un personaje secundario complementario. Entonces ha aprovechado esa oportunidad para desarrollar a este personaje y mostrarnos otras nuevas caras y relegar un ratito a Kanarima, porque estoy segura que va a llegar su momento donde va a brillar como nunca. Esa es mi opinión, punto. Teorías conspiranoicas.
Y esto viene gracias a los paralelismos que existen entre la vida de Hashino Ai y de Kanarima. ¿Y a qué me refiero? Ambas fueron abandonadas por sus madres, de diferente forma, pero fueron abandonadas. 2 fueron maltratadas por sus madres. 3 también fueron abandonadas por sus padres. 4 crecieron dentro del mundo del espectáculo. 5 ambas tienen un gran objetivo. Y aquí también hay una gran diferencia. En el caso de Hashino Ai, su objetivo era saber si podía amar y demostrar ese amor y sentirlo. Al final lo logró. Y en el caso de Kanarima es ser una gran actriz y despojarse de la piel de la actriz infantil que alguna vez fue y demostrar a todas las personas quienes la abandonaron que ella sí pudo realizar sus sueños. El punto aquí es, si van a seguir la misma línea de la vida de Hashino Ai, es obvio que el personaje de Kanarima está condenado a perder la vida a manos de Hikaru, quien vendría a ser el padre de Aqua y Ruby, o en manos de otra persona, o si no que va a sufrir algo terrible. Entonces, si se va a seguir toda esta línea, la pregunta sería ¿cómo va a ser la historia de Kanarima en este aspecto? Por algo les he mencionado el capítulo 100, cuando está con el director Shiwa. Ambos tienen diálogos muy interesantes. En el caso del director Shiwa, aunque lo haya dicho de broma, al final creo que desea así hacer una película con Kanarima. Él le dice que esta película puede llegar a ser su obra maestra, y Kanarima se queda paralizada, como de cierta forma estuviera buscando esta oportunidad en donde al fin se va a despojar de la piel de la niña actriz que alguna vez fue, y al final todo el mundo, sus fans, el mundo del espectáculo, las productoras la van a ver como es, la gran actriz que debió haber siempre sido. Les voy a decir cómo va la historia. El director Shiwa y Kanarima aún tienen contacto y aún siguen trabajando juntos. Parece que el director Shiwa aún le está probando a Kanarima si puede interpretar diversos papeles, porque según lo que se ve, lo que le ofreció el director Shiwa a Kana, hacer una gran película con ella como protagonista, aún sigue en pie. En sí, para Kanarima esta película es su obra maestra y ella se va a esforzar. Entonces, como aún la sigue probando y el director Shiwa no es tonto, sabe muy bien que hay una historia que está resonando dentro del mundo del espectáculo de una ex idol, y estoy hablando de los 15 años de mentiras de Hashino Ai y las Bikomachi. Y como es un personaje que recién se está introduciendo y no se sabe si se va a utilizar o no, digamos que lo van a utilizar. Como saben, el director Shiwa no se sabe para quién trabaja, no se sabe con quiénes tiene contacto, con quiénes ha trabajado. El punto es que es un afamado director y también consiguió la copia, leyó a quienes están participando y ahí está Kanarima. Entonces, al leer una historia tan oscura, quiere saber cómo Kanarima puede interpretar a un personaje quien era amigo de Hashino Ai, pero luego se convirtió en su enemiga. Así que por así, digamos que le va a realizar una audición para considerarle en su siguiente película. Entonces le va a pedir que interprete el personaje que está realizando en la película 15 años de mentiras. Entonces Kanarima lo hace, pero al director de cierta forma le parece bien su interpretación, pero no excelente. Entonces digamos que le va a dar una tarjetita y en esa tarjetita aparece el nombre de alguien, Hikaru Tamiki. ¿Y por qué digo en esta tarjetita? Porque según esta imagen vemos como Hikaru, un adolescente, le está dando pautas a Hashino Ai, una chica entre 15 años, de cómo dar una mejor interpretación. Entonces, ¿cómo se mostraría en la actualidad de la historia? Como un profesor de actuación. Entonces, digamos que el director Shiwa va a hacer el contacto entre estos dos, y así Kanarima podría conocer a Hikaru, quien ayudaría a pulir sus habilidades en la actuación y dar una mejor interpretación. Y como Hikaru pertenece también al mundo del espectáculo porque también fue actor, entonces tiene contactos y digamos que también tiene una copia del guión y allí justo leyó el nombre de Kanarima. Hikaru tiene, digamos, la pieza maestra para detener aquella película y sería con Kanarima. Entonces se podría decir mucho en este aspecto, pero no se sabe cómo va a avanzar, porque recuerden, tanto el director Shiwa como Kanarima no saben mucho sobre Hikaru, porque si Hikaru muestra ser un profesor idóneo, Kanarima va a depositar una gran confianza sobre él. Así que ya poniendo punto final a todo, muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Fue un video muy largo, así que nos vemos para la próxima.